Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Miren, para el día de hoy traemos un tema muy importante, muy interesante, muy poderoso, que todos debemos conocer. Por lo general, todo el mundo juzga, pero es importante conocer el trasfondo de las historias. Y así como el personaje que traemos para estudiar hoy, así hay muchos personajes bíblicos, como por ejemplo Mical, la mujer de David. Pero quiero que entendamos qué fue lo que pasó, por qué tenían que aparecer estos personajes bíblicos. Pues enfoquémonos en el plan y en el propósito de Dios para con Jesús. Escúchese bien. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Así dice el libro de Génesis, refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y escuche bien, Dios determina enviar a su Hijo, lo dice en Juan 3:16. Por tanto amó Dios el mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyere en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien, Dios ya había tratado un propósito, ya había tratado un plan, ya había tratado o había hecho un derrotero para Jesucristo. Y en cada cosa, cada persona que Jesús visitaba, escogía y demás, tenía un propósito. Así usted y yo. No es casualidad que estemos conociendo de Jesús, para nada. Dios ha trazado un derrotero y viene a visitarnos y con cada uno va a cumplir un propósito. Pero escúchese bien, veamos qué fue lo que pasó. Jesucristo, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios entre los dioses, decidió nacer en un pesebre. Un pesebre donde se ponen a las vacas, a los bueyes y demás animales. Jesús no nació en una cuna de oro, más bien en una cuna arreglada con paja, animales, madera, nada más. Nació en un pesebre, en una familia muy pobre. Y una cosa, escúchese bien, a Jesús le era necesario venir desde lo más bajo, lo más humillante posible, porque la exaltación que iba a recibir era la máxima exaltación. Siendo Dios, determinó derrotar a Satanás, no en condición divina, sino en carne y hueso, en la condición de Adán. Porque en esa condición, Satanás venció a Adán y a Eva. Y entonces, no bastó con eso, sino que el propósito de Dios era, iba a pagar con su cuerpo, con su vida, con su sangre, para poner a cuentas la ley y la gracia de Dios. La ley que mata y el espíritu, la gracia de Dios que vivifica. Pero la iba a pagar con sudor, con lágrimas, con tormento, desangrado. Morir, ese era el derrotero final. Si Jesús moría, estaba todo consumado. Por eso Jesús, en la cruz del Calvario, una de las palabras que dijo es, consumado está. Inmediatamente los cielos se rasgaron, llovió, se escureció en la tierra y el infierno abrió sus fauces para recibirlo. Tremendo, ¿no es cierto? Pero escuche bien, el Señor utiliza dentro de los discursos que hay a nivel literario en la Biblia, ¿para qué? Para hablarnos
narrarnos y contarnos lo que pasó. Todo eso fue una recopilación que hicieron los apóstoles, sus seguidores, los seguidores de Jesucristo, para poder llevarlo a las grafías, a la escritura, y así permanecer por todo este tiempo. ¿Qué iban a contar? La vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Iban a contar lo que Jesús había venido a hacer. El por qué, para qué y el cómo. El por qué, por amor. ¿Para qué? Para darnos salvación y redención. El cómo, a través de su cuerpo físico. Entonces, mira, Dios utiliza, dentro de estas narraciones, utiliza un narrador omnisciente. Dios nos está contando las cosas. Y entonces decía, ¿qué pensaban algunos? ¿Qué discernía Jesús? ¿Qué les decía? ¿Qué pasaba? Nos pinta los escenarios completos, porque es un narrador omnisciente, que literariamente viene a ser como un Dios, que viene a narrar. En este caso, Dios le revela, inspira a sus hijos, a sus siervos, para que escriban inspiradamente todo lo que pasaba. Y entonces empiezan a contar. Y cada uno da una visión diferente, conforme a la época, conforme a las costumbres y conforme a lo que se quería dar a conocer. Un ejemplo claro es, para Lucas era importante dar a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús iba a exaltar al hombre perfecto. Porque para los griegos lo importante era el culto al cuerpo, la perfección humana. Entonces mira, ¿cómo es Dios? Dios nos va hablando a través de diferentes puntos de vista y nos va enseñando. Y todo esto enriquece la historia bíblica. Pero, ojo aquí, habiéndote dicho esta introducción, vamos a entrar en el punto central. Entendamos, Jesús ya sabía por quiénes debía ir. Jesús sabía que tenía que morir en una cruz. Si él no moría en una cruz, el plan era incompleto y Satanás ganaba. Pero entonces Jesús tenía que escoger quién lo iba a traicionar. Y entonces escogió a 12, dentro de los cuales escogió al hijo de perdición, al que sabía que nunca se iba a convertir. Escucha bien esto. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque así tú y yo, Dios nos escoge, pero Dios sabe para qué, qué es lo que vamos a hacer. Judas estaba entre los 12, pero escúchese bien, él jamás se convirtió a Jesús. Jamás. Judas le vio hacer milagros. Judas escuchó la predicación. Judas estuvo cuando Jesús sanó, cuando Jesús liberó. Judas estaba presente. De hecho, Judas lo entregó con un beso. Significa que había una relación muy íntima entre ellos, entre su maestro y el discípulo. Pero escuche bien, Jesús fue claro y dijo palabras como la siguiente, o frases como la siguiente. No todo aquel que me dice Señor, Señor, es de Dios. También dijo, por sus frutos los conoceréis. Escúchese bien. Toda esta prédica nos va a llevar a reflexionar si verdaderamente estamos dando frutos de hijos de Dios o si somos hijos de perdición como Judas. He aquí, es tiempo de que cada uno de nosotros nos analicemos. Y el título de esta prédica es claro, dice, el beso de Judas. El beso. Hay intimidad. Hay esa confianza. Hay ese parentesco.
pero finalmente trae traición, muerte, destrucción. Y detrás de eso aparece la maldición de Judas. ¿Cuál era la maldición de Judas? Otro ocupará tu lugar. Entonces entendamos todo esto. Porque hemos visto gente que estaba en medio de nosotros y que finalmente prefirió servir a los intereses de su carne y de Satanás. Y anda dañando a otras personas, tratando de llevarlas hacia sectas, tratando de llevarlas hacia doctrinas falsas, erradas. Y muchos de ellos, de entre los cuales nosotros salimos, también los vimos que estuvieron enseñando y terminaron pervertidos. Entonces, mire cómo es esto de tremendo. Dios no juega los dados. Si Dios te tiene escuchando esta predicación, es por algo. Él no va a gastar pólvora en gallinazos. Entiéndelo. Continuemos. Mira, esto es algo tremendo. Vamos a ver un poco de la historia de Judas. El nombre Judas, escuche bien, el nombre Judas es la enelización del hombre hebreo judío, ¿ya? Y significa Yahvé alabado. ¿Cuántas veces hemos visto cantantes como el de Kiss, judío, y se llama Jesús, y sin embargo adoran a Satanás? ¿A cuántas personas hemos visto que tienen nombre bíblico y demás? Sin embargo, no tienen nada que ver con Dios. Entonces entendamos un poquito esto. ¿El ir a una iglesia nos hace cristianos? No. ¿El leer la Biblia nos hace cristianos? Tampoco. ¿El tener un aleluya en la boca nos hace cristianos? Menos. ¿Qué nos hace cristianos? Escuchen bien lo que Jesús dijo. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, si no estoy mal, dijo Jesús a aquellos judíos, si mis palabras, y lo resalto y recalco por tercera vez, si mis palabras, ¿las palabras de quién? Las palabras de Jesús, el Maestro, Raboni, Él, el Mesías. Si las palabras de Él permanecen en nosotros y nosotros en sus palabras, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Cómo así dirás? Y yo que pensaba que asistiendo a la iglesia, yo que escucho las prédicas del pastor Iván y demás, yo que lo he acompañado a campañas, he visto liberaciones, sanidades, liberaciones, y de pronto alguno por ahí fue testigo de aquella resurrección que Dios me hizo, de un jovencito, y dirá de pronto, yo lo vi y está vivo. Vi esa resurrección que Jesús hizo. Pero, ¿eso nos hace cristianos? ¿Eso nos hace salvos? La respuesta es no. Un no rotundo. Judas Iscariote, en arameo, obviamente ahí aparece, en griego bíblico también aparece, dice probablemente nacido en Keriot, reino de Judea, imperio romano, fallecido en Jerusalén. Escuche todo. En el 30 después de Cristo, fue uno de los discípulos de Jesucristo, a quien se cuenta entre los 12 apóstoles. Según los 4 evangelios canónicos, ojo que aquí está diciendo algo bien importante. No todos los libros alcanzaron a ser canónicos. Y dentro de esos encontramos al Evangelio de Juan. Y entonces podemos ver la historia de cómo fue canonizado. Y dentro de esto lo vamos a encontrar dentro del libro que voy a sacar a la luz en este año. Ya está el primer capítulo. Son 3 o 4 capítulos. Son muy importantes. Y le cuento que nos va a permitir conocer a Jesús y toda la historia canónica de este evangelio y todo lo que el Señor nos habla en su palabra
la trascendencia que tenían sus palabras y lo importante de permanecer en ellas. Jesús no habló por hablar, es algo demasiado profundo, es algo que nos va a transformar. He visto a la gente seguir o perseguir a profetas, apóstoles, maestros, pastores, por una liberación, por una sanidad, y no saben que debemos es profundizar en las escrituras. La palabra de Dios tiene tanto poder que nos va a liberar, nos va a transformar, nos va a llevar a un punto de cambio, de no retorno, a través de su preciosa palabra. Porque la palabra de Dios es el Logos, Jesucristo, el Verbo hecho carne. Según los 4 evangelios canónicos, Judas traicionó a Jesús ante el Sanedrín a cambio de 30 monedas de plata. Escuchemos un poquito el contexto histórico, según lo que menciona la Biblia. ¿Quiénes eran los del Sanedrín? Los sacerdotes que tenían a cargo los templos, o el templo, en ese caso, el templo de Jerusalén. Templo que fue construido por Herodes, el tetrarca. Herodes sale de las tribus que se levantaron en contra de los griegos y los sacaron, los expulsaron. Escucha bien. Él, como era de familia pudiente, fue a estudiar a Roma y se hizo amigo del emperador romano de la época. Y este lo nombró gobernador de Judea. Escuche bien. Dios iba armando su plan perfecto. Dios sabía lo que tenía que hacer. Dios veía a su pueblo totalmente apartado. Lo veía totalmente religioso, que con sus labios honraba al Señor. Como muchos hemos visto que hacen. Jesús en el nombre de Cristo, la sangre de Cristo. Otros dicen Yeshua, Hamashiach, Hashem, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso los hacía de Dios? No. ¿Los hacía cristianos? No. ¿Los hacía doblemente hijos del diablo? Sí. ¿Por qué? Porque conociendo las escrituras, jamás fueron capaces de volverse a Dios. Los sacerdotes se habían prostituido y prostituían la enseñanza. ¿En qué se habían prostituido? Se habían puesto de acuerdo con los romanos para, ojo aquí, para controlar o para manipular al pueblo. Y entonces utilizaban el templo de Jerusalén como símbolo de manipulación. Jesús por eso, en el pasaje de la purificación del templo, les dice a los sacerdotes, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El mismo Dios le estaba diciendo, estoy abierto para todo aquel que quiera creer en mí, para todo aquel que quiera conocerme. ¿Pero qué pasó? Ellos impedían de que la gente se acercase a Dios. Y habían hecho un comercio, un negocio. Cada vez que pecabas, tenías que irte a presentar y hacer un sacrificio. ¿Y qué crees? Dentro del templo encontrabas todo. Todo lo que necesitabas para hacer el sacrificio. Sean bueyes, sean ovejas, sean palomas, lo que sea. Y allá había gente que cambiaba las monedas. ¿Por qué? Porque dentro del templo solamente se recibía la moneda de David. Entonces, cambiaban las monedas del César por monedas de David. Entonces, ¿qué acontecía? Escucha bien, ya el comercio estaba. ¿Qué encontramos en las iglesias actualmente? La ofrenda, el diezmo, 3 horas para hablar acerca de dar económicamente. El que tiene claras las cosas las tiene claras. Tú tienes que entender que el diezmo es un pacto entre Dios y tú. Un pacto que nace desde Jacob, quien fue uno de los patriarcas de Israel, el cual le dice a Dios en aquel lugar que se le apareció, en Betel, y le dice,
Si tú fueres conmigo, me dieres pan para comer, vestido para vestir, entonces tú serás mi Dios y te apartaré el 10% de lo que me des. De ahí parte el diezmo. Si no la tienes clara y no quieres dar, no hay ningún problema. La casa de Dios requiere poder cubrir los gastos. Pero si no lo quieres hacer, no hay ningún problema. Ese lío es entre tú y Dios. Nada más. Ni creas que yo te voy a estar llamando a decir, vea, ¿qué hubo? Hermanito, ya es quincena, ¿qué pasó? Nada. No me interesa nada de eso. Para eso, gracias a Dios, trabajo particularmente y me va muy bien. Entonces, mira, y para eso también me formé académicamente y gracias a Dios, Dios utiliza todo eso para proveerme poderosamente. Entonces, mira, escucha bien. ¿Qué es lo que acontece? Así como en aquella época, encontramos las iglesias donde le mueven las emociones a la gente, donde el mismo sacerdocio hace discriminación de las personas, donde el mismo sacerdocio, en vez de acercar a Jesús y a su palabra, escúcheme, en vez de acercar a su pueblo, a Jesús y a su palabra, los alejan. Y escúchame bien lo que tengo que decir. Los alejan. ¿Y por qué los alejan? Porque quieren manipularlos, porque quieren seguir manipulando como aquellos sacerdotes de El Sanedrín. Y solamente lo encontramos en la parte del judaísmo, no. También lo encontramos en el catolicismo y en el cristianismo, y en todas las religiones. Escuche bien, el Concilio de Trento aparece a raíz de las denuncias de Martín Lutero. Martín Lutero, ¿por qué hace estas denuncias siendo cura católico alemán? Porque en la abadía donde él estaba, lee Romanos y lee aquella palabra poderosa, la palabra de Dios. Se acercó a las escrituras, lo que te digo, y escucha lo que la Biblia dice. Y dice, mas el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero empezó a ver las indulgencias y demás, y empezó a denunciar, tanto así que sacó las tesis. Y la Iglesia Católica no se demoró en sacar las antítesis. De eso se llama la contrarreforma. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Papa de la época manda a hacer una investigación exhaustiva de las denuncias que estaba arrojando Martín Lutero, a través de las cuales nace el protestantismo. De ahí partimos usted y yo. De ahí nace la iglesia protestante. Y la gente no sabe todo esto. ¿Qué pasó? Que aquel papá, cuando le pasan el informe, le dicen que efectivamente los curas se habían torcido. Muchos estaban haciendo ricos con las indulgencias y otros, además de eso, tenían amantes por doquier. Se supone que los sacerdotes tenían que acercar a Dios, pero mentirosamente aparentaba, como Jesús dijo, como Él dijo a través de sus sabias palabras, vosotros me honráis de labios para afuera, mas vuestro corazón está lejos de mí. Y también dijo, escuche bien, no todo aquel que me dice Señor, Señor, es de Dios. Entendamos. Así pasa en la actualidad. Vemos profetas, pastores, apóstoles y demás en congresos y todo tiene que ser plata. Voy a orar por usted. Páseme una ofrenda y oro. Si no, por allá lo dejo. ¿En qué hemos caído? Se ha perdido el carácter eclesial y litúrgico de la iglesia. Carácter eclesial. Jesús, Juan capítulo 17, oró por la unidad de la iglesia. Oró para que Dios los guardara, porque los mandaba como ovejas en medio de lobos. Y encontramos que también empezaron a meterse doctrinas falsas a lo largo y ancho. Porque en el cristianismo encontramos gente como Elimas el Mago que quería lucrarse a través de el poder de Dios. Y encontramos
gentes como Ananías y Céfira, o Séfora, que lo único que hicieron fue tratar de engañar a un apóstol, el apóstol Pedro, y el apóstol le dijo: ustedes piensan que me van a engañar a mí, están mintiéndole al Espíritu Santo. Y les dijo: su dinero perezca con ustedes. Y plum, cayeron muertos inmediatamente. ¿Qué nos narra Dios? Dios sabe todo, conoce todo. Él sabe quién somos, usted y yo. Pero a la gente le fascina aparentar. Quitémonos las máscaras. Usted y yo somos igual de débiles. Usted y yo igual de pecadores. Usted y yo igual de humanos. Podemos cometer errores y que Dios nos guarde y nos libre. Usted y yo podemos estar, como muchos están, en los afanes de la vida, buscando plata, a ver cómo salimos adelante y demás, y nos olvidamos de Dios. Y les digo una cosa, mire lo que está pasando a nivel mundial. Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Europa, Israel, Hamas. El reloj de Dios, el Cronos y el Kairos están tic-tac, 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 tic-tac. Se aproximan sucesos poderosos, como la venida del anticristo, que daría pie a muchas cosas. Dentro de esas, el arrebatamiento y también lo que es la segunda venida de Jesús, el Armagedón, donde 4 potencias se levantarán a nivel mundial a destruir a Israel. Y Dios manifestará a su Hijo Jesucristo, ya no como Cordero, ya no como siervo, ya no como hombre, sino como Dios, como el Rey victorioso que esperaban los judíos, con sus ángeles. Y escuche bien, porque se avecina el engaño más grande que ha existido en lo largo y ancho de la historia humana y de la historia bíblica. Vendrá el engaño de el anticristo, la bestia y demás. Y la gente no se está preparando. Porque te digo una cosa, ahí donde estás, que sigues en tu pecadillo o sigues en tu pecadote, sigues en la misma vaina. Y si sigues así, no vas a alcanzar salvación de parte de Dios. Y si quieres cambiar de predicación, de canal o de predicador, bien puedas. Pero yo tengo que hablarte las cosas como son. Y si te gustó, bien, y si no, no es mi problema, es tu problema con Dios. Escuche bien. Judas, preste atención. ¿Por qué le tocó todo esto? Judas jamás se convirtió a Jesús. Estuvo cerca de Jesús. Vio lo que Jesús hizo. Escuchó lo que Jesús predicó. Vio al Hijo de Dios en persona y no se convirtió. ¿Qué nos habla? Nos habla de que hay corazones demasiado duros, endurecidos hasta más no poder. Y por más que le fueron abiertos los ojos, jamás se arrepintió. Por eso fue tanto el disgusto de Dios sobre él, que cuando se fue a ahorcar, se reventó la cuerda y murió reventado, cayó a un abismo. Y yo tengo que hablarte claro. Y ya tú verás si determinas escuchar lo que Dios te quiere decir a través de esta prédica o seguir buscando quién te cepille el ego. Así de sencillo. Escucha bien. Escucha bien. Este hombre, Judas, convino ¿con quiénes? Con los sacerdotes del Sanedrín. Cuando Jesús vino se encontró varias sectas. Estaban los herodianos, los fariseos, los saduceos, los escribas. Estaban los celotes. Y estaban también los sacerdotes del Sanedrín, que querían fama, que querían plata, que querían vivir bueno.
pero estaban totalmente lejos de Dios y enseñaban mandamientos de hombres. Y escucha bien, porque tengo que decirte lo que el Señor me está hablando. Él convino por 30 monedas de plata, y algunas de bronce. Convino entregar a Jesús. Iba a traicionar al Hijo de Dios. Iba a traicionar al Dios mismo. ¿Quién lo iba a poder librar de la ira de Dios? Ni el mismo diablo siquiera. Él condujo a los soldados del Sanedrín, enviados por el sumo sacerdote. Los condujo al jardín de Getsemaní, donde se encontraba Jesús. Y les dio una señal y lo identificó. La señal era el beso. Escucha bien. Mira cómo lo saludó. Como rabí, que significa maestro. Por eso debemos entender, esto no es de que nos cepillemos. Es que, pastor, bendición. ¿Cómo tratas a tu marido? Marido, ¿cómo tratas a tu mujer? Hijo, ¿estás honrando a tus padres? Padres, ¿están deshonrando a sus hijos? Qué palabra tan tremenda. ¿Cómo nos confronta a todos? ¿Cómo nos saca de la religiosidad todo esto? Importante conocerlo. Escucha bien. En Juan, capítulo 12, versículo 4 al 6. Estos versículos nos van a decir claramente. Escuche bien. Vamos a profundizar en lo que Judas les dijo a los soldados del Sanedrín. Porque aquí hay mucha tela que cortar. Dice, y dijo Judas Iscariote, el que le había de entregar. Ojo, el mismo Dios ya sabía. Es que es más, retrocedamos un poco más. Cuando estaban en el aposento alto, en la Santa Cena, Jesús dijo cosas muy claras. Dijo lo siguiente. Dijo, tomad y comed, todos de él, partiendo el pan y dando gracias a Dios. Porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En su cuerpo, Jesús iba a conciliar la ley que nos condena porque somos pecadores. Usted y yo somos pecadores. No teníamos salvación. Y luego dijo, tomando el vino, tomad y bebed, todos de él, porque esta es mi sangre, sangre que se da derramada por muchos para perdón de los pecados. Porque Jesús venía en su primera fase como el Cordero de Dios. La segunda es como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las expectativas mesiánicas se cumplirían. Los israelitas no creyeron en Jesús. ¿Por qué? Primero por la manipulación de los sacerdotes y los fariseos. Porque ellos les pagaron a los soldados romanos para que dijesen que los discípulos habían venido a robarse el cuerpo. Porque si no, los que iban a ser lapidados, muertos, eran los fariseos y los sacerdotes del Sanedrín. Mire cómo es esto de tremendo. Entendamos el contexto. Por favor, ahondemos en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Les dijo Jesús también en aquel aposento alto, uno de vosotros me va a entregar. Entonces empezaron, ¿seré yo maestro? Y escuche, por favor, destápese los oídos. Oiga lo que le voy a decir. Había tanta confianza entre Jesús y Judas que el Señor dijo claramente, el que meta su mano en mi plato y coma de él, ese me entregará. Y llegó Judas y extendió su mano. Y Jesús lo quedó mirando y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice la Escritura, en ese momento, Satanás entró en el cuerpo de Judas. Pero ¿cómo es posible? ¿Entra en el cuerpo de uno de los discípulos de Jesús? Sí. Por eso,
Es que la gente dice, ¿es posible de que un cristiano esté poseído? Sí. Judas era uno de los 12 apóstoles. Y entran en discusiones vanas, queriendo decir de que no, es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué si entró en Judas y entró en Pedro, dos discípulos del Señor? El uno fue para salvación, el otro para condenación. Entonces, explíqueme eso. A ver, sáqueme el fundamento teológico de eso. Y aquí comparamos los argumentos y vemos las cosas. Otra doctrinita falsa. Los ángeles no tienen voluntad, ¿sí? Y entonces, ¿por qué dice la Escritura que Satanás, que era Luzbel, luz bella, arcángel, querubín, protector, que seguía después de Dios en autoridad y en belleza, dice que se envaneció en su corazón y decidió levantarse en contra de Dios? ¿Dónde está? Isaías 14. Del 12 en adelante. Y desde el 14, del 1 en adelante, léaselo. Se llama Burla al Rey del Babilonia. Y búsquelo en los libros del Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12 y demás. Todo lo que el enemigo hizo. Él se levantó voluntariamente. Nadie lo engañó. Su propio corazón lo engañó e hizo que se levantase en contra de Dios. Pero dicen, no, los ángeles no pueden hacer más sino la voluntad de Dios. Ellos tienen que escoger hacer la voluntad de Dios. Si no, le pasa lo que les pasó a los demonios. ¿Qué es un demonio? Un ángel caído. Pero ya es tiempo de sacudir a la iglesia y quitarle tanto mito, tanta leyenda, tanta falsa doctrina. Doctrinas falsas que no son ahora, son desde antes, desde el tiempo de Jesús y desde antes. La Biblia es clara. Jesús tuvo que confrontar a los fariseos. Él les dijo, sepulcros blanqueados, llenos de inmundicia, víboras. Esa era la predicación de Jesús. Y usted se queja que es que yo tengo la predicación dura. Imagínense. ¿Cómo pues Jesús se atrevía a decirle a los fariseos que eran víboras, doblemente hijos del diablo? ¿Por qué? Porque Jesús les dijo a los judíos en Juan capítulo 8, del 31 al 38. Nos narra cómo Jesús les dijo, vosotros decís que sos hijos de Abraham. Si fueras hijos de Abraham, sabrías quién soy yo y no buscaríais matarme. Mas ustedes son doblemente hijos del diablo. ¿Qué les está diciendo? Que no es suficiente ser herederos físicos. Dicho en otras palabras, no es suficiente de que asistas a una iglesia, no es suficiente de que lleves la Biblia bajo el brazo, no es suficiente de que prediques, no es suficiente de que digas conocer a Dios. En Primera de Tito, capítulo 16, dice, con su boca profesan conocer a Dios, mas con sus hechos le niegan. Entonces, mira todos los fundamentos bíblicos, porque escucha bien, todo fundamento teológico, la teología es el estudio de Dios y de sus atributos. O sea, que un pastor tiene que hablarte de teología. Todo fundamento teológico es y tiene que ser fundado en la palabra de Dios, que la base de la teología, el que se salga de ahí, está mal. Escucha bien. Te lo estoy diciendo con causa justa de conocimiento y haciendo uso del magíster en teología que estoy acabando. Dios me ha exigido prepararme y me he preparado en todas las áreas que Dios me ha dicho. Escucha bien. No te estoy diciendo cosas que no sean bíblicas y que no tengan fundamento bíblico. Y si no me crees, búscalas. Si no te sabes la Biblia, busca. Escucha esta predicación y ve por internet buscando. Tal versículo, tal cosa, tal palabra, pum. Y verás que te va a aparecer
todo la base bíblica. Por eso les digo, ¿quieren conocer a Jesús? Arranquen por el libro del Evangelio de Juan. Conozcan. De hecho, quien vino a reemplazar a Judas, le cambiaron el nombre y quedó como Judas. Y hay uno de los libros de la Biblia que se llama Judas. En su primer capítulo nos habla acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Exactamente, muchas gracias, Ruth. Él era Matías, al cual le cambiaron su nombre por Judas. Ya no Iscariote, sino un verdadero apóstol de Jesucristo. Miren cómo es esto. Es que esto es tenaz y Dios nos habla a través de su palabra. Y entonces dice, y dijo Judas Iscariote. Mira lo que está aclarando. No Judas, o sea, no Matías, sino Judas Iscariote, el que le había de entregar. Ya Jesús sabía quién era Judas. Dios sabía quién era Judas. Escucha bien. Te lo voy a decir así. Jesús fue a escoger a cada uno. Y a cada uno lo puso en un punto de servicio que sabía que iba a desarrollar. Escucha bien. A Judas lo puso de tesorero. Repito, lo puso de tesorero. Él llevaba los recursos económicos que entraban dentro del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Hágase la pregunta, ¿por qué? Y dice la escritura, Judas Iscariote, el que le iba a entregar. Porque el pecado de Judas era el amor al dinero, la avaricia, la codicia. ¿Por qué cayó la mujer? Por codiciar. El querer ser como Dios. ¿Por qué cayó el hombre? Porque se enamoró de la mujer más que de Dios. ¿Por qué cayó Satanás? Por la soberbia de por la hermosura con que fue creado y la perfección con que fue creado, cayó Satanás. Si le pasó esto a ellos, usted y yo, ¿quiénes somos? Para venir a decir que somos los Rambos espirituales. Mira qué tremendo esto. Está bien poderosa esta palabra de Dios. Y entonces, el mismo Señor nos dice a través de un narrador omnisciente, por eso es importante entender y estudiar. Y te lo estoy diciendo no solamente como magíster en teología, sino también como licenciado en castellano y literatura, que abarca la lingüística, la pedagogía y la literatura. Te lo estoy diciendo como un profesional. Te estoy diciendo que la Biblia nos está mencionando a través de un narrador omnisciente de que ya Dios sabía quién era Judas y para qué lo había escogido y por qué Judas tenía que aparecer en el plano espiritual y en el plano físico, porque Jesús tenía que ir a la cruz a morir por ti, por mí. No es casualidad de todo lo que Jesús hizo. Es algo tremendo y poderoso. Y entonces dice, ¿por qué no habla esto, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Jesús sabía el valor de aquel perfume de alabastro que había sido derramado sobre Jesucristo. Mire dónde estaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Y dónde estaba el corazón de Judas? Judas era tan ladrón, porque así lo describe la Biblia. Dice que él se hacía cargo de los recursos, de las ofrendas y los diezmos que llegaban al ministerio de Jesús. Y entonces, escucha bien, dice, él era ladrón. Y en otra parte, como aquí, dice, el que lo iba de entregar. Y entonces Judas ve eso, dice, no, pero esta mujer, qué bruta. ¿Cómo va a ser eso? Ese perfume es carísimo. Para que usted se haga una idea de los recursos económicos que estaban derramándose a través de ese perfume, por lo cual Judas y algunos otros levantaron su voz en contra, significaba la cantidad de más de un año de salario. Imagínense. Y entonces Judas dice,
¿Por qué? Cogiéndose la cabeza dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Él sabía el precio de eso. ¿Y dado a los pobres? Escucha bien la aclaración a nivel literario que Dios nos está haciendo para contextualizarnos y meternos en lo que Él quiere darnos a entender. Pero dijo esto, o sea, Judas dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Era ladrón. Recalco, era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Si no me quieres creerlo, búscalo. Y si tienes algún problema con esto, habla entre Dios y tú. Porque yo te estoy diciendo lo que el Señor está diciendo en sus benditas, sanas y sabias palabras. No te vengo a hablar de mí, te vengo a hablar acerca de Jesús. Entonces mira cómo es esto. Mira cómo es esto de tremendo. El Señor nos está diciendo quién era Judas. Pero mismo Señor, ¿será que se equivocó al poner a Judas a administrar los recursos económicos? Para nada. Jesús sabía que tenía que ir a la muerte. Y sabía a través de quién y cómo lo iban a entregar. Escúchame, mira aquí. Judas, el hombre detrás de la traición. En Mateo, pasamos de un evangelio canónico a otro. Mateo, capítulo 26, versículo 48. El traidor, mira cómo lo trata Mateo. El traidor había dado esta contraseña. Al que le dé un beso. Ese es, arréstenlo. Que no nos pase lo de Judas. Estamos escuchando la palabra de Dios. Vemos lo que Dios hace. Que no nos pase lo de Judas. ¿Cuánta gente he tenido cerca? Dice, ay, pastor, bendición, pastor. ¿No es cierto? ¿Y con qué sale? Con la puñalada de Judas. He tenido gente que aún Dios me ha permitido darle de comer físicamente. ¿Y qué hacen? Clavarle la puñalada a uno por la espalda. Jesús tenía a Judas. Que no nos pase que hablamos de Jesús y terminamos haciendo otra cosa. Escucha bien. ¿Tú crees que Dios no sabe que estás en pecado? ¿Tú o yo? ¿Para que no nadie se ofenda? ¿Ah? Jesús conoce nuestro corazón y sabe si tú o yo nos deleitamos en ese pecado. Mas al que ama a Dios de corazón, se aparta del pecado, pero no como muchos dicen, no, es que no puedo porque el pastor no me deja. No, es que qué miedo el pastor, y el pastor ni siquiera está al lado tuyo, deja de ser hipócrita, abre los ojos. Las cosas no son conmigo, son delante de Jesús. Entendelo. ¿Cuántos más vas a seguir aparentando? ¿Qué vas a esperar? ¿A que Dios saque a la luz tu verdad? ¿Cómo sacó la verdad de Judas? De los 12. Él era el hijo de perdición. Y entonces llegó y habló. Escúchame. Les dijo, al que yo le dé un beso en la mejilla de saludo, es él, arrestado. Y fue a aquel monte. Jesús, vamos a ampliar un poquito el contexto de lo que estaba pasando, el contexto bíblico. Y dice que Jesús sabía que iba a ser entregado. Que Jesús estaba ya clamando. Y escuche bien, Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Y si no me crees, búscalo. Es que a mí me gusta que la gente busque, que no coma entero, que no trague entero. Busque exactamente estas palabras. Mi alma está triste hasta la muerte.
velad y orad. ¿Y qué creen? Jesús oraba por todo el mundo, hacía sanidades, milagros, de todo. ¿Usted cree que los discípulos estuvieron para Jesús? Todos se durmieron. ¿Cómo sería la opresión espiritual? Porque en ese momento las tinieblas eran desatadas para cumplir la voluntad de Dios Padre. ¿Cuál era la voluntad de Dios Padre? Que Jesús muera horrendamente en una cruz por usted y por mí. Y entonces Jesús iba a permanecer en esa voluntad cruel, pero era una voluntad que el Padre había determinado, un sacrificio para un nuevo pacto, para salvarte a ti y a mí. Cosa que entendamos, Dios nos quiso salvar, pero entonces, ¿por qué seguimos en el pecado? ¿Por qué seguimos ofendiendo a Dios? Es porque tú y yo no le estamos amando a Jesús. Porque aquel que le ama, Jesús lo dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, Jesús no dijo, si me amáis, no, pues ya sabes, que el pastor no te vea, peca pero no te vea, que si no te condenas. No, de hecho, hasta la misma Agar entendió y dijo, el viviente que me ve. Entendamos esto. No es delante de los pastores, no es delante de la congregación. Ahí donde nadie te ve, ahí donde sabes que está el pecado. Ahí donde te regocijas y te relames en tu pecado y yo en el mío. Ahí es donde Jesús va a decir, ¿me amas? Apártate del mundo. Y si no, ya sabes, como Judas, hijo o hija de perdición. No más. Punto. Esto es tremendo. Esto es bien tenaz. Y si no, de pronto tú dirás, no, pero es que yo sirvo a Dios. Acuérdate de los sacerdotes del Sanedrín. Ellos pagaron a Judas para que lo entregara. Tremendo, ¿no es cierto? Y entonces entran ahí, lo saluda con un beso y Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Mire cómo es de tremendo. Y entonces en ese momento, escuche bien, Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, uno de los servidores del sacerdote, del sumo sacerdote del Sanedrín. Pedro intentó en ese amor, porque Pedro le amaba. Pedro le amaba. Exactamente como dice Ruth. En el libro de Juan dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y no va a permanecer un esclavo en la presencia de Dios, en la casa del Padre, sino el Hijo. Por eso es importante, conozcamos bien la palabra de Dios. Por eso les digo, en el Evangelio de Juan, sobre todo el capítulo 8, del cual sale el libro, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, nos habla clarísimo. Y entonces mira, Pedro amaba al Señor. Y en medio de todo eso, saca su espada porque Pedro era un hombre violento. Y dice, ¿cómo así que se van a llevar a mi maestro? Se mueren. Aquí nos damos. Sencillo, sacó la espada y tenga. Y Jesús le dice, Pedrito, hombre, ya te he dicho, cálmate, relájate, no te pongas iracundo. Le coge la espada en las manos y le dice, Pedro, guarda tu espada, porque al que espada mata, a espada muere. Y Pedro quedó en ese shock. Dijo, ¿cómo es posible? Yo lo estoy tratando de defender y no se quiere dejar ayudar. ¿Por qué? Muchos juzgan a Pedro, pero no saben lo que Pedro hizo por él. Pedro luchó hasta la muerte para poderlo ayudar. Y entonces quedó tan en shock, tan asustado, que termina negando a Jesús. Y para él fue tan colapsante esto, que se devuelve al mundo. Si ve cómo las escrituras empiezan a cobrar vida y empieza uno a entender las cosas. Fue tan duro para el pobre Pedro. Pedro intentó cumplirle a Jesús lo que le había dicho. Porque le dijo, más que todos estos te amo, mi vida daré por ti. Si él sacaba la espada, el ejército de los sacerdotes
Venían armados, con lanza, escudo, espada. Eso significaba que Pedro iba a tener que morir. Pero ellos venían por Jesús, y Jesús, al hacer el milagro, libró a Pedro, al pegar la oreja de Malco a su rostro, a su cabeza. ¿Sí ves? Y entonces Pedro quedó en un shock tan tenaz. Dice, ¿cómo es posible? Se llevan a mi maestro, aquel que yo amo, aquel que yo prometí, juré defender con mi vida. Se lo están llevando. Y todo es culpa de Judas. Y entonces Pedro siguió al maestro hasta donde más pudo. Y la gente empezó a reconocer a Pedro. Le reconocían, ¿por qué? Porque hasta en su palabra, hasta en su forma de expresarse, notaba de que Jesús había estado con Pedro y Pedro con Jesús. Imagínate. Y toda esta historia se basa a raíz de lo que Judas tuvo que pasar. Lo que él hizo. Escuche bien. Continuamos. Mira, ahí están las monedas de plata. 30 monedas de plata. Cuando nos ponemos con mentiras, con pecados de lujuria, cuando odiamos a nuestro prójimo, cuando somos deshonestos, cuando mediamos y hacemos daño, cuando haciendo el bien que sabemos hacer no lo hacemos, cuando calumniamos al prójimo, cuando adulteramos, cuando fornicamos, cuando aparentamos ser de Dios, estamos entregando vilmente a Jesús. Estamos haciendo el sacrificio de Jesús en vano, alejando a la gente de Jesús. Estamos haciendo lo de Judas, que estaba dentro de los apóstoles, aparentemente era de tal confianza que le llevaba a Jesús los diezmos y las ofrendas, la economía del ministerio. ¿Y qué hizo? Lo vendieron a través de un beso. Así muchas veces estamos. Y la gente piensa, no, es delante de los pastores, es delante de la iglesia. Van a la iglesia, ¿cómo saludan a los pastores, no? Y a los feligreses. Ay, gloria a Dios, ay, aleluya, besito aquí, besito allá. Llegan a la casa o al trabajo, son otra cosa. Arrancando que apenas ven al marido, lo reciben con 3 piedras en la mano. O viceversa. O el marido viene de adulterar y llega y saluda con un beso a la mujer y le dice, te amo, cuánto te amo. Hipócrita. Tenaz, ¿no es cierto? O bien de servir a Dios. Levanta las manos en adoración y con esas mismas manos le pegan a sus padres. O el esposo a la esposa. O mujeres partiéndole palos, sartenes y demás al marido. ¿Qué cristianismo va a ser eso? Tremendo, ¿no es cierto? Y la pregunta que hago es, ¿qué señales estamos emanando? Pregúntate, ¿qué señales estás dando? ¿De que conoces a Jesús? A Pedro todo el mundo lo vio. Dijo, no, es que este man, ves que habla igualito a Jesús. Él estaba con Jesús, yo lo vi, claro, en la sanidad, claro, este man es Pedro. ¿Qué señales estamos dando? ¿De ser hijos de perdición o de salvación? Y si la respuesta es de ser hijos de perdición, no la vayas a coger en contra mía. Aunque si quieres en tu hipocresía, pues hágale, aquí estoy. No hay ningún problema. Pero te digo las cosas como son. ¿Qué señales estás dando? No es con el pastor, no es con la feligresía, es con Jesús. Así de sencillo. ¿Ah? Y ahí alcanzan a escuchar a mis hijos que se levantaron. ¿Ah? Es una recocha. ¿Eh? Pero se imagina qué tal yo. A ver, cállense que estoy predicando. Imagínense. ¿Ah? Tenaz, ¿no?
Mire, continuemos. Mira cómo terminó Judas. Y así puede terminar tu vida. Está en Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 10. Escucha bien. Cuando Judas vuelve y el Señor nos reafirma quién era Judas. Y dice, cuando Judas, el que lo había entregado, lo había traicionado, le pone como una letra escarlata. Este fue el traicionero. Este fue el que lo entregó. Y sobre él vino la ira de Dios. Dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo de Dios lo convenció de juicio, pecado y justicia. Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. O sea que no solamente estaban los del Sanedrín, como les dije, estaban los herodianos, los escribas. De hecho, según los estudiosos, dicen que los herodianos fueron los que planearon todo. Y entonces con los fariseos y los sacerdotes llevaron a cabo todo esto. Dice, he pecado, dijo, porque he entregado a muerte a un inocente. Y escucha la respuesta de estos religiosos hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras, como decía Jesús. ¿Y eso a qué nosotros no nos importa? Respondieron, allá tú. Así es lo que hace el diablo. Primero te lleva a pecar, ¿no? Te pone la tentación. Y tú, no fue otro. Tú decides. No me vas a decir que te obligaron a adulterar, que te obligaron a fornicar. No me vas a decir que te obligaron a deshonrar a tus padres. Fue porque te dio la gana. Y perdóname, te hablo así de crudo y de claro, pero toca. Para que se quite tanta morronguería en medio de nosotros. Es porque te da la gana. A ti y a mí. Y entonces, cuando vas y dices, no, he pecado, te dice el diablo, o la gente con la que has pecado, dice, ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces, Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. O sea, Judas siguió embarrando la peor. La forma más rápida de llegar al infierno es suicidarse. Era tanta la culpa que sentía Judas que se ahorcó. Versículo 6. Mira lo descarados y la dureza de corazón tan tenaz. Y así es el diablo con nosotros. Dice, los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley, recalco, la ley, y vuelvo y repito, subrayo y recalco, la ley no permite echar esto al tesoro. Mire, por Dios, iban a matar al Hijo de Dios. Esas monedas de plata ya estaban untadas con la sangre, no solamente del Hijo de Dios, sino con la sangre de Judas. Y dicen, la ley no permite. Exactamente, sino que te adelantaste, Ruth. Eso era lo que les quería decir. Mire lo que pasó con Judas. Judas no tuvo arrepentimiento, tuvo remordimiento. Y escuche bien, ¿cuál es la diferencia? Remordimiento, sabes que hiciste algo mal, pero no corriges, no te arrepientes. Mas Jesús, y escuche bien, que este es un punto central de esta prédica, y debería ser de todas las prédicas en la iglesia a nivel mundial. Jesús y Juan el Bautista decían algo clave, arrepentidos. Si usted y yo no nos arrepentimos de nuestra maldad, no alcanzamos misericordia de Dios. Estos jefes de los sacerdotes y de los religiosos no tenían eso en su corazón. Por eso decían, la ley, por eso te digo, no digas, es que el pastor, es que los hermanitos de la iglesia, ¿qué van a pensar de mí?
¿La ley? ¿Sigues en la ley? La ley no permite echar esto al tesoro, porque es dinero pagado para derramar sangre. Esos hipócritas sabían lo que estaban haciendo. Entienda. Así que resolvieron comprar con este dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero. ¿Quién es el alfarero? Jesús. ¿A quién habló el Señor para llevarlo a la casa del alfarero a enseñarle? A Jeremías. Para sepultar allí a los extranjeros. Por eso ha sido llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Sí ven cómo es esto? Todas las profecías nos llevan a Jesús. Por eso les digo, no necesita usted utilizar kipá, no necesita usted hablar en hebreo, no necesita dejarse crecer la barba, no necesita ponerse un velo para orar, no necesita celebrar fiestas judías y demás. No, todo está en Jesús. Y quien te quiera sacar de Jesús y de la Biblia, el tal no es de Dios y te quiere hacer doblemente hijo del diablo. Más claro de ahí no se puede predicar. Entonces entendamos, estos eran una manada de hipócritas. Eran la ley, todo es la ley. Entonces la gente dice, no, yo no diezmo ni ofrendo porque voy a regalársela a un pobre. Ay, sí, Dios va a ver que eso sí es una ofrenda y demás. Listo, hágale. Sigan la ley. Sígale, hágale. No, es que el pastor me ve y entonces no. No, aquí no se puede. En la iglesia no nos volteamos ni a ver. Salimos de aquí a adulterar. Hágale. La ley. ¿Seguimos en la ley? Hipócritas. ¿Seguimos en la ley? Tremenda, ¿no es cierto? Mire cómo terminó Judas. Mire el futuro que se está labrando si sigue en eso. Sígale. Después no diga que no se lo advertí. Y cuando le ocurra, no diga, es que un pastor me maldijo. Para nada. Deja de ser religioso o religiosa. Te estoy exponiendo lo que la palabra de Dios te dice y te está confrontando. Y si realmente eres de Dios, te vas a arrepentir tú y yo de nuestro propio pecado y nos vamos a volver a Jesús y a su palabra. Así es como terminó Judas. ¿El Señor lo había escogido para que terminara así? No. ¿Le dio la oportunidad? Sí. Pero Jesús sabía que no se iba a salvar. Entonces entiende, si todavía no has muerto a tu pecado, o no hemos muerto a nuestro pecado, para que nadie se ofenda, pregúntate, ¿por qué? Judas estaba ahí, cogiendo de la bolsa, porque era ladrón, porque había en él amor al dinero, había avaricia. Entonces pregúntate, ¿por qué seguimos en nuestro pecado? Si amamos a Dios, voluntariamente nos vamos a apartar del pecado. Y te lo estoy diciendo, ¿usted cree que a mí Dios no me ha confrontado y me ha dicho, Iván, deja eso, estás mal? Más de una vez me lo ha dicho y me ha tocado hacerlo. ¿Y sabe por qué? No porque la iglesia me vea, no, porque es con Dios. Una vez le dije, Señor, empiezo a quitar lo anatema de mí. Y Dios vio y me aparté porque lo amo. Nada más y nada menos. Por amor. Porque lo amo. Porque le creo. Nadie vio lo que yo hice. Pero yo sí me aparté de mi maldad. Y entonces, eso es lo que le agrada a Jesús. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Apártate de tu pecado. Nadie tiene que ver. Nadie tiene que saber. Apártate de tu pecado. Y así le vas a demostrar a Dios que lo amas. Antes, no. Si no, seguirás en la ley, con tu hipocresía y tu dureza de corazón. Porque todos necesitamos volvernos al Señor. Por eso te invito. Vamos a orar. Y no pienses que te estoy regañando. Te amo en el Señor. Te amo tanto en el Señor
que quiero que Jesús viva en ti y que Dios te pueda bendecir hasta que sobre y abunde, como es realmente el deseo del corazón de Dios para contigo. No te juzgo, oro para que Dios alumbre tus tinieblas. Vamos a ver. Papito Dios, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos. Padre, te pido que esta palabra sea recibida como un bálsamo, como una medicina para sanar, Señor. Padre, que sea quitada toda hipocresía de nuestros corazones y que nos ayudes a comprender y a entender que nos amaste tanto y nos has amado tanto, Señor, que lo único que quieres es que nos volvamos a ti, a tu Hijo Jesucristo y a tu palabra, Señor, y que seamos realmente aplicadores de tu palabra, Señor, para que podamos alcanzar tu misericordia y tu amor, porque tiempos fuertes, tiempos malos se avecinan, porque todo se está dando para la venida del anticristo, y todo esto repercutirá en la venida de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia tiene que estar preparada y no pensando en carros, casas, el sueño americano. Sueño americano que en muchos, ojo aquí, en muchas iglesias quieren venderle a aquellos incautos, como en el tiempo de Martín Lutero vendían las indulgencias, como en el tiempo de Jesús volvieron tu casa una cueva de ladrones. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a andar conforme a tu palabra. Y te pido algo especial, Señor. Tú sabes que ni quienes me van a escuchar, ni yo somos perfectos. Ayúdanos, Señor, para ser transparentes, cristalinos contigo, Señor, para que jamás caigamos en nuestro pecado, sino antes todo lo contrario, Señor. Danos esa fortaleza, transfórmanos. Envía tu Espíritu para que nos sustente, para que nos cambie, para que nos lleve a tu presencia. En el nombre de Jesús, alumbra nuestras tinieblas y deshace toda obra de Satanás en nuestras vidas y todo engaño de nuestro propio corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chagall Televisión, bajo la gloria de Dios.